Episodio 1. La puerta que no debía abrirse. Nadie sabía por qué esa puerta seguía allí, en la vieja iglesia de San Jerónimo, abandonada desde hacía más de 7 décadas. Entre columnas cubiertas de moho y vitrales rotos, se alzaba un confesionario sellado con clavos de hierro y una inscripción en latín que nadie se atrevía a traducir. Los feligreses evitaban siquiera mirarlo. Decían que el último sacerdote que entró allí nunca salió caminando, pero Clara sí lo miró, y peor aún, entró. No lo hizo por fe, tampoco por redención. Lo hizo porque algo dentro de ella ardía cada vez que pensaba en el pecado. Desde niña, el placer y lo prohibido caminaban juntos en su alma. Y esa noche, vestida de blanco, sola en la penumbra de la nave central, empujó aquella puerta que no debía moverse y escuchó un susurro. «Adelante, hija». La voz era grave, reverente y demasiado cercana. El interior estaba oscuro, como si la luz se negara a entrar. Clara se arrodilló en el banco de madera y cerró los ojos. No por miedo, sino por una extraña excitación que le recorría la espalda. «Vengo a confesar que he deseado al sacerdote de mi parroquia», susurró, con los labios temblando. Silencio, largo, inquietante. Pero entonces, detrás del panel de rejilla, un leve gemido. No era de juicio, era de goce. Clara se quedó helada. Un calor le subió por el vientre como una caricia no humana. Algo dentro del confesionario crujió, no como una madera vieja, sino como un cuerpo que se arrodilla. «Más», dijo la voz, ahora más ronca. Ella tragó saliva. «Anoche, soñé que me besaba, mientras yo llevaba el rosario entre los labios». La rejilla vibró. Un aroma extraño, mezcla de incienso y deseo, impregnó el aire. Y entonces, algo le tocó el tobillo. No vio nada, no escuchó pasos, pero lo sintió, un roce cálido, casi espiritual, que le subió por la pierna como un sacramento ardiente. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, y por primera vez, Clara entendió que en ese confesionario, pecar era una forma de orar. «Tu voz», susurró la sombra, «es más santa que cualquier salmo». Clara tembló. No sabía si debía huir o quedarse a confesarlo todo, porque por primera vez, el placer no venía del cuerpo, venía del alma, y el pecado sabía a cielo. ¿Seguirías confesando si cada pecado te hiciera gemir de fe? Episodio 2. El primer pecado fue desearlo. Dicen que el primer pecado nunca se olvida, pero Clara lo deseó incluso antes de cometerlo. Desde aquella noche en el confesionario, algo cambió dentro de ella. No era culpa, no era miedo, era una fiebre callada, una ansiedad sagrada que le recorría el pecho cada vez que cerraba los ojos y recordaba esa voz, ese roce, ese susurro que parecía conocerla más que ella misma. Volvió al día siguiente. Entró en la iglesia sin mirar atrás, como quien regresa al lecho de un amante. El polvo no le importó, tampoco los bancos podridos, ni la cruz ladeada sobre el altar. Lo único que buscaba era esa puerta, la que no debía abrirse. Pero esta vez, ya no estaba sellada. La abrió lentamente. La madera crujió como si reconociera su tacto. Dentro, la misma oscuridad espesa, el mismo silencio lleno de respiraciones ocultas. Y esa voz, que ya no preguntó su nombre: «Confiesa, pero hazlo con el corazón desnudo». Clara se arrodilló, sintiendo como su falda se pegaba a la piel sudada. «He pecado, otra vez», murmuró. «Hoy en misa, imaginé al padre Elías, arrodillado ante mí, no rezando, deseando, como un hombre, como un pecador más». Un largo silencio, y entonces, un sonido, el leve golpe de algo cayendo al suelo del otro lado del confesionario, como si alguien soltara el rosario de golpe, o su fe. «Describe lo que viste», dijo la voz, con un tono más áspero. Clara cerró los ojos. Su voz salió temblorosa, entrelazada con una extraña dulzura. Vi sus manos, temblando, sus labios húmedos, su sotana abierta. Y yo
Yo me abría como una página sagrada para que él leyera cada secreto de mi cuerpo. La rejilla vibró. Clara sintió una presión suave en su espalda baja, como si el aire se hiciera carne por un instante. Estaba sola, pero no estaba sola. ¿Sentiste placer?, susurró la voz. Clara no respondió, solo apretó los labios, intentando callar el gemido que le nacía de muy dentro. En ese momento, el crucifijo colgado frente a ella se inclinó, como si algo invisible lo empujara. Un viento tibio le acarició el cuello, y un aroma a incienso y carne quemada invadió el aire. La confesión había terminado, pero no el deseo. Y cuando salió del confesionario, el suelo bajo sus pies tenía una huella. No era suya, era de alguien que nunca debió volver. Episodio 3. El sacerdote que no debía escucharla. No todos los sacerdotes escuchan para absolver. Algunos escuchan para sentir. El padre Elías llevaba años exiliado. Tras una acusación sin pruebas y una carta firmada con miedo, fue apartado del Vaticano y enviado a Toledo, al olvido, a una iglesia donde ni los ángeles se atrevían a entrar. Pero él sabía exactamente a dónde había sido enviado, porque esa iglesia escondía algo que el Vaticano temía: el confesionario del placer divino. Clara no lo sabía, pero cada palabra suya, cada suspiro convertido en pecado, era registrado. Detrás de la rejilla no había un alma anónima, había un hombre que ya no creía en la salvación, pero sí en la lujuria sagrada del arrepentimiento. Esa noche, Elías esperó en silencio. Clara entró como siempre, con la piel tensa de deseo y la voz trémula de culpa fingida. Se arrodilló. No dijo, bendígame, Padre. No lo necesitaba. Lo que quería no era perdón, era conexión. Hoy he vuelto a soñar con usted, Padre, susurró, pero no me tocaba con las manos, solo con la voz. Elías cerró los ojos al oírla. Cada palabra suya le entraba por el oído como vino caliente. Él debía callar, escuchar, pero no era capaz. ¿Y qué decía mi voz en el sueño?, preguntó. Clara tembló. Era la primera vez que el otro lado hablaba sin esconderse. Me ordenaba abrir los labios para recibir una comunión sin hostia. Silencio. La respiración del sacerdote se volvió irregular. El placer no estaba en tocarla, estaba en imaginarla, pecando en su nombre. No deberías volver, dijo él, casi suplicando. Entonces cierre la puerta. No puedo. Ambos sabían que el pecado ya no estaba en lo dicho, sino en lo sentido. Y esa noche, mientras Clara se retiraba en silencio, una vela se encendió sola dentro del confesionario. Nadie la encendió, nadie humano, al menos. Y cuando Elías miró el panel de madera, leyó algo escrito con ceniza: quien escucha placer, también será juzgado. Pero él no tenía miedo al juicio, tenía miedo a dejar de escucharla. Episodio 4. El gemido detrás del crucifijo. No era viento. El crucifijo colgado sobre el confesionario comenzó a inclinarse por sí solo, como si el peso de una presencia invisible lo arrastrara hacia abajo. Nadie más lo notaba, solo Clara. Y cada vez que hablaba, cada vez que confesaba con la piel erizada y la voz en susurros, el crucifijo temblaba, como si escuchara, como si gozara. Esa noche, Clara volvió, pero algo en su cuerpo ya no era el mismo. Llevaba una marca, una mancha rojiza en el cuello que no recordaba haberse hecho, con forma de dedo o de llama. Se arrodilló, respirando lento, no por devoción, sino por necesidad. La necesidad de ser oída, por esa voz que no era del todo humana. He pecado en silencio, dijo. Hoy no toqué a nadie, pero me toqué recordando sus palabras. Y recé. Padre, recé mientras gemía. Elías no respondió, pero el crujido de la madera del otro lado la estremeció. No era un movimiento, era una reacción. De pronto, Clara sintió un escalofrío, no en la espalda, sino entre los muslos. Un soplo cálido, como si el confesionario respirara sobre ella, como si ese espacio oscuro tuviera alma y deseo.
Y fue entonces cuando escuchó el gemido. No era fuerte, no era humano, era profundo, como un sonido que subía desde los cimientos del templo, un eco húmedo, dolido y a la vez estático. Clara alzó la mirada. El crucifijo frente a ella sangraba. Una gota descendió desde la frente de Cristo tallado y cayó sobre su pecho. No era pintura, no era agua, era sangre, tibia, real, viva, y al tocarla, Clara no sintió miedo, sintió placer, un placer que no era suyo. Era como si alguien más allá del velo, gozara a través de ella. «Padre, ¿qué está pasando?», susurró, por primera vez con temblor verdadero, pero no hubo respuesta, solo una frase escrita con sangre nueva, justo en el interior del confesionario. Cuando el pecado se reza, el placer se hace cuerpo. Y esa noche, cuando Clara salió, la marca en su cuello había desaparecido, pero había una nueva, justo sobre su corazón, y el crucifijo ya no estaba recto. Episodio 5. El éxtasis de María Magdalena. Clara no dormía, no porque no pudiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, soñaba con labios que rezaban sobre su piel. Desde que el crucifijo sangró sobre su pecho, la iglesia la llamaba, no con campanas, con susurros, con ecos de placer envueltos en incienso y culpa, algo más profundo que la fe y más sucio que el deseo. Esa tarde, al entrar por la puerta oxidada, sintió que el aire olía distinto, no a polvo ni humedad, a algo floral, a piel recién tocada y a papel antiguo. Fue entonces cuando lo vio, un cuaderno de tapas negras, abierto, esperándola sobre el banco del confesionario. No recordaba haberlo visto antes, tampoco recordaba haberlo dejado. Lo tomó con cuidado. Las páginas estaban gastadas, pero la tinta aún latía, y la primera línea le erizó el alma. Confesé con el cuerpo lo que la boca callaba, y él no me juzgó, me tembló. Clara parpadeó. ¿María Magdalena? Las siguientes páginas no eran oraciones, eran gemidos escritos, relatos de una pasión sagrada, de una comunión sin hostia ni vino, donde el éxtasis se vivía de rodillas, pero no por penitencia, sino por deseo. Cada confesión escrita describía encuentros en la penumbra, no con hombres, con una figura que lloraba fuego y hablaba en lenguas perdidas. Una figura que parecía más Dios que Cristo, y más demonio que hombre. Y Clara entendió, no era la primera mujer en sentir placer dentro de esas paredes. Volvió a arrodillarse, esta vez, con el libro abierto sobre sus muslos. Hoy no confesaré un pecado nuevo, dijo al confesionario. Hoy leeré uno antiguo, uno que arde. Y comenzó. Una noche. Le susurré a él que ya no quería ser perdonada, quería ser tocada. Y cuando él descendió, lo hizo sin alas, solo con fuego. La voz detrás de la rejilla no respondió, pero un golpe seco en la madera estremeció todo el confesionario, y algo empezó a bajar por el panel, no sangre esta vez, sino cera caliente. Clara miró hacia arriba. Una vela encendida goteaba desde lo alto, y cada gota parecía marcar su piel como si fuera una escritura viva. Cada pecado del libro se tatuaba en su carne, y en la última página, solo una frase: el que lee mis gemidos, resucita mi deseo. Clara cerró el cuaderno, y al hacerlo, sintió que algo detrás de la rejilla se puso de pie. Episodio 6. La penitencia era gemir. No todos los rezos se dicen en voz alta. Algunos se gimen. Desde que Clara encontró el cuaderno de María Magdalena, cada noche en la iglesia se volvió más íntima, más peligrosa, más parecida a una ceremonia prohibida. Ella ya no llegaba con culpa, llegaba con hambre, y el confesionario ya no era un espacio de redención, era un altar de carne. Esa noche, el padre Elías la esperaba, no con sotana, sino con los dedos entrelazados en oración y la frente bañada en sudor. Él sabía lo que Clara había leído, porque años atrás,
Él también había abierto ese cuaderno, y desde entonces había dejado de creer que Dios solo escuchaba desde el cielo. No traigo un nuevo pecado hoy, dijo Clara, sin arrodillarse esta vez. Traigo una necesidad. Elías no contestó. Se quedó en silencio, escuchando el ritmo de su respiración, que ya no era temblorosa, sino segura, convocante. Padre, ¿alguna vez sintió que rezar es otra forma de tocar? Él tragó saliva. Su voz salió seca, casi animal. He sentido que el alma puede desnudarse sin quitarse la ropa. Ella sonrió, y entonces lo hizo, sin decir palabra. Se despojó lentamente de su blusa blanca. La tela cayó al suelo como una promesa cumplida. No había lujuria, solo verdad. Una verdad que arde. ¿Qué penitencia me daría, padre?, preguntó, sin esconder el pecho. ¿Un Ave María o un gemido? Elías cerró los ojos, no por pudor, sino por vergüenza de no poder resistirse. Lee una página más, dijo, y si la lees sin temblar, serás absuelta. Clara sacó el cuaderno, lo abrió por una página marcada con cera seca, y leyó, como quien reza entre suspiros. Él me pidió que rezara mientras me estremecía, y cada palabra mal pronunciada era una bendición nueva sobre mi carne. No terminó de leer. Una presencia se deslizó desde detrás de la rejilla, como si la madera ya no separara, sino uniera. Y en ese instante, Clara gimió, no de deseo, de revelación, porque entendió que no estaba sola, y que el espíritu que descendía cada noche no era el mismo que predicaban los domingos. Era uno más antiguo, más hambriento, más carnal. Y cuando Elías cayó de rodillas del otro lado del panel, no lo hizo por penitencia, sino porque, por primera vez, había escuchado a Dios gemir a través de una mujer. Episodio 7. El pecado que hizo llorar a un ángel. El primer llanto no vino de una mujer, vino de un ángel. Uno que, al mirar dentro del confesionario, descubrió que el cielo también podía temblar. Su nombre era Mateo, seminarista joven, limpio, casi ingenuo. Había sido enviado por la diócesis para revisar informes de actividad irregular en San Jerónimo, pero nadie le dijo que lo que iba a encontrar allí no cabía en los libros, ni en la fe. Esa tarde, oculto entre las sombras del coro, Mateo vio a Clara entrar, vestida de rojo, sin sostén, sin miedo, y algo en él se rompió. Se acercó sigilosamente, como si la curiosidad fuera un acto de oración. Se detuvo tras una columna rota, a solo unos metros del confesionario. Contuvo el aliento, no por respeto, sino porque la atmósfera dentro del templo era densa, húmeda, casi erótica. Clara se arrodilló. El padre Elías ya la esperaba. No dijo, en el nombre del Padre. Solo murmuró, estoy aquí, para escucharte temblar. Mateo tragó saliva. El vello de sus brazos se erizó. Clara habló con voz baja, cargada de una fe distinta. Hoy no soñé con usted, Padre. Hoy soñé con el ángel que me miraba desde el coro, desnudo, llorando, mordiéndose los labios. Mateo retrocedió un paso. Ella lo había visto, o soñado, dentro del confesionario. La rejilla crujió, y Elías respondió con una voz más antigua que su edad. No lo soñaste. Algunos ángeles ya no tienen alas, solo deseo. Fue entonces cuando Mateo lo sintió, una presión en el pecho, un calor subiendo por su garganta, y lágrimas, lágrimas que ardían. El joven seminarista, criado en el dogma, instruido en el celibato, lloraba, no por pecado, por revelación, porque entendió que la pureza no siempre se vestía de blanco, y que la presencia dentro de ese confesionario no era ni cielo ni infierno, era algo intermedio, algo que daba placer, con el precio de la fe. Clara salió poco después. No lo miró, no habló, pero al pasar junto a él, una gota de su perfume quedó flotando. No era perfume, era incienso,
y carne. Era pecado, que olía a oración. Y Mateo cayó de rodillas. Por primera vez, no para rezar, sino para suplicar que Dios nunca lo perdonara por lo que acababa de sentir. Episodio 8. El cuerpo que sangraba al confesar. El cuerpo también reza, a veces, con sangre. Desde aquella noche, Clara despertaba cada día con una nueva marca sobre la piel. No eran heridas, eran palabras. Palabras en un idioma que nunca había estudiado. Símbolos que ardían como brasas vivas y que aparecían sobre su vientre, sus costillas, el centro de su espalda. Algunas temblaban durante la noche, otras goteaban. Intentó ignorarlo, pero al tocar una de esas marcas, sintió un susurro, no en el oído, sino dentro del pecho, como si alguien estuviera escribiendo desde adentro. Fue a la iglesia en silencio, sin sostén, sin maquillaje, sin culpa, solo con la necesidad de entender. Y al entrar, todo estaba más oscuro de lo habitual, como si la luz también temiera mirar. El padre Elías la esperaba, no dentro del confesionario, sino de pie junto al altar, con los ojos bajos y las manos temblorosas. «Clara», dijo él, sin levantar la vista, «¿has sangrado?». Ella asintió. Se desabrochó lentamente la blusa y mostró su torso. Las palabras estaban allí, perfectas, dolorosas, vivas. Elías cayó de rodillas, no por lujuria, sino por miedo. «Esto no es humano», susurró. «Esto es una lengua celestial». Clara se acercó. No tenía miedo. Sabía que su cuerpo era solo el papel, y que alguien, en el otro lado del velo, estaba dictando cada letra con deseo divino. «¿Qué dicen?», preguntó. Elías tragó saliva. «Dicen, el placer escrito en carne no necesita confesión. Se convierte en profecía». Clara cerró los ojos. Sintió que el templo giraba levemente, como si algo antiguo despertara bajo el suelo. Y fue en ese momento que empezó a sangrar de nuevo, no por un corte, sino desde el ombligo, formando lentamente una cruz invertida, hecha de letras. «No más confesiones, padre», dijo ella. «Mi cuerpo ya las escribe por mí». La sangre no paró, pero no dolía. Era cálida, espesa, y tenía el aroma de una oración recién pronunciada. Episodio 9. La misa donde el cuerpo fue el Evangelio. Esa noche no hubo campanas, solo gemidos ahogados entre las paredes sagradas. La iglesia de San Jerónimo, antes vacía y polvorienta, había sido iluminada por velas que nadie encendió. El incienso ardía como carne bendecida, y en el altar no había Biblia, había cuerpo. Clara, de pie frente a las bancas rotas, tenía la piel desnuda cubierta de letras sangrantes que palpitaban con cada latido. No hablaba, no rezaba, solo existía, y eso bastaba para que todos cayeran de rodillas. El padre Elías había preparado todo, sin ritual, sin rúbricas, solo con fe y deseo. No celebraba una misa común. Aquello era una liturgia secreta, donde el verbo no se pronunciaba con la boca, sino con la lengua sobre la piel de Clara, donde cada gota de su sangre dictaba un nuevo evangelio, el evangelio del placer revelado. Los asistentes no eran fieles comunes, eran hombres y mujeres convocados por sueños, sueños húmedos, sueños en los que una mujer desnuda les hablaba desde un confesionario encendido en llamas dulces. «Hoy no leeremos el Evangelio según Marcos», dijo Elías, alzando la voz. «Hoy leeremos el Evangelio según la carne». Clara se recostó lentamente sobre el altar, y sus marcas comenzaron a moverse. Sí, moverse. Las letras sangrantes se reordenaban solas, formando frases nuevas sobre su abdomen, sus muslos, sus senos. Uno de los presentes se acercó y, temblando, leyó en voz baja: «Bienaventurados los que gimen con fe, porque de ellos será el reino de los cuerpos sagrados». Y cuando terminó de leer, lloró como un niño, como un hombre que se sintió tocado por algo más fuerte que Dios.
algo más profundo que la salvación. El padre Elías cayó de rodillas. Ella no es una mujer, dijo, con voz quebrada. Es la palabra hecha carne, y la carne hecha verbo. La misa continuó sin pan ni vino, solo labios, suspiros, y un silencio que no juzgaba. Y al final, cuando Clara se incorporó, su espalda sangraba una frase que nadie se atrevió a pronunciar. La fe que da placer, arderá, pero no se apagará. Episodio 10. El deseo que no pudo absolverse. Hay pecados que no se perdonan, no por su gravedad, sino porque nadie quiere dejarlos atrás. Desde la misa de carne, Clara ya no caminaba, flotaba. Su cuerpo no era cuerpo, era un texto vivo, una Biblia ardiente escrita con sangre y jadeos. Y todos los que la miraban sentían culpa al desearla, pero placer al arrodillarse ante ella. El padre Elías intentó alejarse. Se encerró durante días en la sacristía, con los ojos vendados, el estómago vacío y la boca rota de tanto rezar. Pero ninguna oración lo salvaba, porque cada vez que cerraba los ojos, la veía, no como una mujer, sino como una revelación, una Eucaristía viva que lo tentaba a comulgar con los labios, y no con la fe. No puedo perdonar este deseo, escribió en su diario, porque si lo absuelvo, lo pierdo. Y esa noche, lo imposible ocurrió. El obispo Martín llegó sin aviso, viejo, amargado, devoto hasta el fanatismo. Entró a la iglesia a medianoche, con una cruz de plata en el pecho y ojos como cuchillas. He venido a cerrar esta blasfemia, dijo. Nadie transforma el altar en cama, ni convierte el evangelio en gemido. Elías no respondió, solo lo guió hasta el confesionario. Y allí, ya esperándolo, estaba Clara, arrodillada, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos, como si orara, o como si llamara a algo más alto, o más bajo. El obispo entró, cerró la puerta tras él, y lo último que se escuchó fue un susurro. Confiesa, hija. Pero pasaron 8 minutos, 8 exactos, y cuando el obispo salió, no era el mismo. Sudaba, temblaba, sus dedos ya no sostenían la cruz, sino que la apretaban como si quemara. He visto a Dios gemir, murmuró, y ya no sé si quiero volver al cielo. No volvió a hablar, ni a rezar, ni a bendecir, porque el deseo que nació en él dentro de ese confesionario ya no necesitaba perdón. Y Clara, desde dentro, sonrió sin decir palabra, porque sabía que algunos pecados nacen para no ser limpiados. Episodio 11. El espíritu que se arrodilló ante ella. No fue un hombre, no fue un demonio, tampoco un ángel. Lo que se arrodilló esa noche ante Clara fue algo que ni el cielo ni el infierno reclamaban como suyo. La iglesia tembló a las 3 de la madrugada, no por un terremoto, sino por una presencia. Una brisa tibia entró por las ventanas rotas, sin romper nada, solo acarició el aire, como si buscara piel. Clara estaba sola en el altar, desnuda, con las marcas de sangre aún vivas sobre su cuerpo. El padre Elías la observaba desde lejos, incapaz de acercarse, como si algo lo mantuviera clavado al suelo, algo o alguien. Entonces ocurrió. Las velas se apagaron una por una, pero no llegó oscuridad. Al contrario, una luz dorada, intensa, dulce y temblorosa descendió desde la cúpula abierta, como si el cielo se abriera, pero no para juzgar, sino para rendirse. Y dentro de esa luz, una silueta, alta, andrógina, imposible de describir sin usar palabras prohibidas. Tenía alas, sí, pero no blancas, eran de humo, y su rostro estaba cubierto por una tela de seda que goteaba vino. Vino o sangre. Elías cayó de rodillas, con la boca abierta, mudo, no por fe, sino por terror sagrado. Clara, en cambio, se mantuvo firme, sin temblar, sin cubrirse. Sabía que eso no venía a condenarla, venía a suplicarle. La criatura descendió lentamente,
y cuando sus pies tocaron el suelo agrietado del altar, algo increíble ocurrió. Se arrodilló frente a ella, como si adorara, como si esperara permiso. «¿Quién eres?», susurró Clara, sin moverse, y la voz no vino de la boca de la criatura, sino de dentro de Clara misma. «Soy el espíritu que fue expulsado por amar con fuego. Soy el aliento que no quiso purificar, sino poseer». Un silencio, un estremecimiento, y luego, una frase que marcó la noche como un nuevo evangelio. «Te confieso, Clara, como templo, como altar, y como pecado sagrado». El espíritu besó el suelo bajo sus pies, y al hacerlo, las piedras sangraron. Y entonces Clara supo que ya no era solo una mujer. Era la nueva forma de fe, la que se siente antes de creerse. Episodio 12. El confesor fue poseído por la fe ardiente. El padre Elías ya no confesaba. Ahora, escuchaba en silencio lo que ardía dentro de él. Y no era culpa. Era fe. Una fe que quemaba. Desde la noche en que el espíritu se arrodilló ante Clara, algo en él se quebró. No lloró, no huyó, solo entendió que Dios no solo habla con luz, también gime a través de la carne que ha sido tocada por el deseo verdadero. Elías pasó 3 días sin comer, solo miraba el altar, donde aún se percibía la huella invisible de unas rodillas celestiales, y el perfume de Clara, que ya no olía a mujer, olfateaba a revelación. La noche del 4.º día, Elías se vistió de blanco, no la sotana de siempre, una túnica simple, sin cruz, sin símbolos, solo piel debajo y fuego por dentro. Entró al confesionario por última vez, pero esta vez, Clara ya lo esperaba al otro lado, no de rodillas, de pie, con la espalda descubierta y las letras sagradas aún latiendo sobre su carne. «¿Vienes a escucharme, padre?», susurró ella, «¿o a confesar lo que no te atreves a creer?». Elías no respondió. Apoyó su frente contra la rejilla y lloró, pero sus lágrimas no eran tristes, eran calientes, casi hirviendo, y al caer, quemaban la madera. «No puedo más», dijo él. «He repetido 1000 veces las escrituras, pero nunca entendí a Dios, hasta que te escuché gemir su nombre». Clara cerró los ojos, y en su vientre, una nueva frase apareció escrita en sangre brillante. El verdadero confesor es aquel que se deja poseer por la fe que no se pronuncia, sino que se siente con todo el cuerpo. Elías abrió la puerta del confesionario. Por primera vez, no había rejilla entre ellos. No había barrera, solo un silencio tembloroso. Y cuando se arrodilló ante Clara, no lo hizo por adoración. Lo hizo para recibir algo más alto que absolución, la comunión del fuego. Y al besar su piel marcada, su boca ardió, pero no se quemó, se iluminó, y su voz cambió. Ya no era voz de hombre, ni de sacerdote. Era la voz de un confesor poseído por la palabra que solo puede escribirse con placer. Episodio 13. El último pecado fue amar a Dios carnalmente. Lo había evitado. Lo había negado en cada rezo, en cada gemido disfrazado de culpa. Pero Clara ya no podía ocultarlo. No amaba a un hombre, no amaba a un ángel, no amaba al padre Elías. Aunque él se hubiera entregado por completo, amaba a Dios, pero no como las vírgenes lo hacían en los altares. No con el alma, sino con el cuerpo. Y ese era el único pecado que jamás podría absolverse. Esa noche, Clara no llegó a la iglesia. La iglesia llegó a ella. El confesionario, sellado durante décadas, apareció en su habitación, sin puertas ni paredes, solo una silla, una rejilla invisible y una presencia que respiraba desde el otro lado del mundo. Clara se sentó, desnuda, con la piel aún marcada por frases que ya no necesitaban tinta, y habló. «Esta será mi última confesión, y no pido perdón, solo quiero que me escuche». Silencio, pero un silencio distinto, un silencio que escuchaba. «Lo amé desde niña, pero no como se enseña en catequesis.
no como un salvador. Lo amé como se ama al primero que te hace sangrar entre las piernas, aunque nunca te haya tocado. El aire se volvió denso, y la luz de su habitación cambió de tono. Ahora palpitaba, como si el cielo se excitara. Me arrodillé muchas veces, pero no para rezar, sino para imaginar cómo sería tenerlo dentro de mí, no en el alma, sino en cada rincón de esta carne que él mismo moldeó. Una lágrima cayó de sus ojos, pero no de tristeza, de entrega. Mi pecado fue desearlo con la boca abierta, y no para cantar alabanzas, sino para suplicarle que me poseyera sin metáforas. La rejilla invisible se encendió con un resplandor suave, y una voz, sin género, sin forma, habló desde el otro lado. Clara, no fuiste tú la que me deseó primero, fui yo, y por eso, te maldije con la fe más ardiente. Ella sonrió, y por primera vez, la sangre dejó de correr por su piel. Las palabras desaparecieron. El cuerpo ya no era escritura, era clímax eterno. Y esa noche, el confesionario no se cerró, se convirtió en cama, en altar, en cielo, en todo lo que nunca debió ser santo, pero que ahora lo era. Episodio 14. La revelación que fue escrita con placer. No descendió en fuego. No fue anunciada por trompetas. La revelación llegó húmeda, silenciosa, como un suspiro entre las piernas del alma. Clara ya no sangraba, ya no gemía, ya no pedía perdón, porque ella se había convertido en la palabra, una que no se escribía con tinta, ni se recitaba en púlpitos, una que solo podía sentirse, con la piel temblando y el corazón arrodillado. Desde su confesión final, la ciudad dejó de dormir. Hombres y mujeres soñaban con letras que se deslizaban entre sus labios, con oraciones que terminaban en jadeos, con voces divinas que los penetraban desde dentro. Algo había sido liberado, y no era demonio, era un evangelio nuevo. El padre Elías fue el primero en entenderlo. Encontró, sobre el altar, un manuscrito que jamás había escrito. Las páginas estaban tibias, aún húmedas, y olían a carne. No había firma, pero él sabía de dónde venía. Leyó en voz baja, mientras la vela goteaba como si se citara. En el principio fue el deseo, y el deseo era con Dios, y el deseo era Dios. No, susurró Elías, con lágrimas cayendo, esto no es revelación, esto es un orgasmo que escribe. Y entonces entendió, el cuerpo de Clara ya no estaba, había sido absorbido, elevado, consumido por la misma fe que había encendido con su voz. Pero algo quedó, una última frase, escrita sobre el mármol del confesionario, con fluidos que ningún teólogo podría explicar. El placer no me alejó de Dios, me reveló su rostro. Elías cayó de rodillas, no por devoción, sino por desesperación, porque sabía que esa revelación no sería aceptada. La iglesia la quemaría, los santos la negarían, los hombres la desearían, y los ángeles la recordarían con vergüenza, pero era real, y ya no podía deshacerse. Episodio 15. El confesionario fue sellado con su cuerpo. Nunca dijeron su nombre en las misas. Nunca apareció en los registros del Vaticano. Nunca fue canonizada. Pero quienes entraron a San Jerónimo después, aún la sienten respirando dentro del confesionario. Tras la última revelación, el padre Elías desapareció. Algunos dicen que se ahogó en su propia fe, otros, que subió sin cuerpo al cielo equivocado. Pero la verdad es más simple y más sucia. Fue visto por última vez arrodillado, con los labios pegados a la madera del confesionario, susurrando oraciones que nadie entendía, pero que hacían llorar a las estatuas. Clara tampoco fue hallada, ni viva, ni muerta. Solo quedó su perfume entre los bancos, un aroma que quemaba los ojos, y despertaba zonas del alma que ni los santos sabían nombrar. La iglesia fue sellada una vez más, con cadenas nuevas, con órdenes de exorcismo, pero cada sacerdote que intentaba bendecir el confesionario, gemía en mitad del rezo,
y callaba, como si una lengua invisible recorriera su conciencia. Décadas después, un niño rompió el sello, curioso, inocente, jugando, abrió la puerta, y adentro no encontró polvo, ni oscuridad, encontró un cuerpo, desnudo, perfecto, sin signos de muerte, solo, en estado de éxtasis eterno, como si cada músculo siguiera orando, como si cada poro exhalara evangelios que nadie se atrevió a escribir. Era Clara, o lo que quedaba de ella, y en su abdomen, con letras talladas desde dentro, podía leerse: yo soy la confesión que no quiso ser perdonada, yo soy el gemido que hizo temblar a Dios, yo soy el evangelio carnal. El niño huyó, el confesionario fue sellado una vez más, con plomo, con miedo, con mentiras. Pero por las noches, aún hay quien jura escuchar una voz femenina entre las paredes de la iglesia cerrada, una voz dulce, ardiente, sacrílega, que susurra: ¿vienes a confesar o a sentir?